Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 11, 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Nuevamente, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y por tercera vez, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y esa respuesta la tienen ustedes, porque eso es una pregunta. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Saben qué nos queda? Ruinas. Grande fue su ruina cuando edificamos en un fundamento que no es Cristo. Grande será la ruina para aquellos que edifican su casa sobre la arena. Grande será la ruina para aquellos que oyen la palabra de Dios, que oímos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Grande será nuestra ruina cuando los fundamentos son destruidos. ¿Qué le queda al justo? Diga conmigo, nada. Muy bien, vamos por favor a Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 18 al 22. Y vamos a hoy, de manera muy particular, 3 pastores amigos de la ciudad, ahí estoy incluido yo, nos pusimos de acuerdo para predicar la misma enseñanza. Somos pastores que nos reunimos en algunos espacios a comer juntos, a orar, a compartir, a visitar pastores enfermos, a mirar, cubrir cómo ayudarnos unos a otros, y nos pusimos de acuerdo hoy en esta misma enseñanza, porque este mensaje es pertinente para el contexto de lo que estamos viviendo hoy en Armenia y en Colombia. Y el título de la predicación se llama Sanando la Tierra, sanando la tierra. Porque para nadie es un secreto que la tierra está enferma, ¿o no? La tierra está enferma y ya vamos a profundizar un poco en el tema. Y vámonos para Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 18 en adelante. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: ¿no les advertí que no fueran? Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala. Oiga, Armenia está bien ubicada, esta es una tierra buena, pero el agua es mala. ¿Será que Armenia es una ciudad hermosa? ¿Será que esta región es una ciudad bella del país? Pero el agua está contaminada. Y estamos hablando en un lenguaje simbólico. Y ya les voy a explicar de qué se trata. Dice: y por eso la tierra ha quedado estéril. La tierra es estéril cuando el agua es mala. ¿Qué significa estéril? Sin fruto. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y, arrojando allí la sal, exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Padre, háblanos, Señor, en tu lenguaje de manera clara y contundente. Nosotros hoy venimos con una expectativa a este lugar y creemos que tú puedes sanar
las aguas, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la iglesia cristiana, donde Cristo es el fundamento. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Dice la palabra del Señor que la iglesia es luz para el mundo. ¿Y por qué es luz para el mundo? Porque la iglesia tiene un mensaje relevante para la sociedad. Es en la iglesia donde la gente podría encontrar las respuestas para sus interrogantes. Eso es lo que hace relevante el mensaje de la iglesia. El evangelio de Cristo es la respuesta para el mundo. El mundo está en conflicto, el mundo está en guerras, en el mundo hay desolación, en el mundo hay ruina, en el mundo hay injusticia social, en el mundo hay todos los problemas que vemos. Y la respuesta para esa necesidad está ¿en dónde? En la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es luz para este mundo. Amén. Dígale al que tiene a su lado, tú y yo somos luz para este mundo. Porque tú y yo somos la iglesia. Amén. Cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, representamos la iglesia de Jesús en el lugar donde Dios nos ha puesto. La realidad que vivimos será cambiada por una iglesia dinámica que entiende su llamado y no solo se preocupa, sino que se ocupa. Todos nosotros constantemente, si usted es una persona sensible a la voz de Dios y sensible al Espíritu Santo, pues es una persona que entiende la realidad de lo que estamos viviendo. Y nos preocupamos y oramos por la realidad, pero no solamente nos tenemos que preocupar por la realidad de lo que estamos viviendo, sino que tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Yo puedo hacer algo para cambiar las cosas. Puede que usted no sea ni alcalde, ni gobernador, ni senador, ni el presidente de la república, pero usted es un ciudadano. Usted es una persona que tiene a Cristo en su corazón y sus buenas acciones, sus buenas palabras, sus buenas motivaciones pueden hacer que las cosas cambien. Amén. Usted como empleado, haciendo bien su labor, cumpliendo con sus responsabilidades, usted puede hacer que las cosas cambien. Amén. Dígale al que tiene a su lado, no es solamente preocuparse, hay que ocuparse. ¿Estás preocupado por la salud de tu amigo? Sí, ¿qué vas a hacer? Visítalo, llámalo, ora por él. De lo que tú tienes, ¿qué le puedes dar? ¿Estás preocupado por la necesidad de un familiar, de un vecino? Tal vez tienes 5 panes y 2 peces. Levántalos y bendícelos y lleva una ayuda a alguien que lo necesite. No solamente hay que preocuparse, sino también hay que ocuparse, porque hay que convertir en vivencia la creencia, porque si la creencia no se convierte en vivencia, entonces estamos edificando sobre la arena y los fundamentos no sirven para nada. Hay que aplicar a la realidad de nuestra ciudad. Recordar que la ciudad está viviendo una realidad que no es coherente con lo que se ha dicho de la ciudad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se conoce Armenia? La ciudad milagro. ¿Cómo más se conoce Armenia? Un paraíso. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Armenia? El aeropuerto El Edén. Entonces, somos nosotros responsables de hacer de este lugar un Edén, de hacer de este lugar un paraíso, y entender que si esta ciudad ha sido llamada Ciudad Milagro, que fue llamada Ciudad Milagro por un expresidente de la República, recuerden que
Si Dios habló a través de una burra, imagine lo que puede decir a través de una persona. Y Dios puede utilizar las personas para bendecir los lugares. Amén. Porque como dice Marcos Witt, hablando de si uno de los personajes de los jueces mató a muchos amalecitas con la quijada de un burro, imagínense lo que Dios puede hacer con el burro entero. En este caso, nosotros vendríamos a ser burritos en los cuales el Señor quiere montar para llevar un mensaje de esperanza a Jerusalén, que en el contexto nuestro vendría a ser nuestra ciudad. Amén. Pero a pesar de que Armenia ha sido llamada ciudad milagro por el presidente Valencia, la ciudad se está muriendo en la droga, en el suicidio, en la corrupción. 7 alcaldes en la cárcel, algunos prófugos de la justicia por condenas, otras más condenas, corrupción a todos los niveles, inmoralidad sexual. Es triste ver divorcios y divorcios y divorcios y divorcios. Yo les contaba en alguna oportunidad que los compañeros del colegio mío, hoy en día todos que se habían casado están divorciados. Los únicos que estamos casados todavía son mi esposa y yo. Gracias a Dios. Somos cristianos y somos pastores, pues algo tiene que ser diferente, ¿cierto? Aunque no es fácil, pero el Señor ha sido nuestra roca y nos ha sostenido. Entonces, ¿por qué las aguas son malas? ¿Y cómo sanar nuestra ciudad? Es la pregunta. Si usted viene de Bogotá, de Medellín, de Cali, del lugar donde tú vengas, ¿por qué no te pones a pensar cómo tú puedes ser sal para la ciudad en donde tú habitas? Llámese Circasia, Quimbaya, Salento, llámese como se llama el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Qué puedes hacer para que las aguas del lugar donde tú habitas se sanen? Entonces vamos a ver por qué las aguas son malas, de acuerdo a lo que leímos. Dice, mire lo que dice. Versículo 19. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala. Todo puede ser bonito a nuestro alrededor, pero lo que hay detrás de lo que vemos a nuestro alrededor puede estar contaminado. Y es por eso que hoy en día Armenia, la segunda ciudad del país con el mayor índice de desempleo. Entonces yo quiero decirles a ustedes, a cada uno de los que estamos aquí, que si usted hoy en día tiene trabajo, deje de quejarse del trabajo que usted tiene, porque en una ciudad donde más del 15% está desempleado, el hecho de que usted tenga trabajo, no importa el trabajo que tenga y así no le alcance la plata, usted tiene que ver eso como una bendición de Dios. Amén. Y si está tan aburrido, entonces renuncie y cédale el espacio a otro que no tiene trabajo, a ver si es capaz de hacerlo. Y si no, cambie su manera de hablar y sea agradecido y tenga contentamiento con lo que Dios a usted le ha dado. ¿Por qué las aguas son malas? Puede ser por causa natural, de acuerdo al contexto de lo que acabamos de leer, pero también puede ser por causa espiritual. Puede ser por resultado de una maldición. Usted sabía que en Armenia, hace unos años atrás, yo no sé si usted conoce la historia de esta región, hubo un grupo de personas, de familias muy reconocidas de la ciudad, gente distinguida de la ciudad, que se reunieron en un lugar e hicieron un pacto, y el pacto era que se suicidaran
Si usted no me cree, lea la historia de Armenia. Y se reunían, se tomaban unos tragos y tenían una lista y decía, bueno, esta semana le toca a usted. Y si la persona no lo hacía, ¿saben qué hacían? Los que habían participado del pacto, ¿qué hacían? Lo mataban. Y si no me cree, lea la historia de Armenia. Entonces usted dice, con razón, tanto suicidio en esta ciudad. Es que las cosas no ocurren porque sí. Otra cosa, no solamente eso, sino que además también, como Josué, cuando Josué destruyó Jericó, y ahí están hablando de Jericó, ¿se acuerdan? Dice que estaban en la ciudad de Jericó y la ciudad estaba bien ubicada, pero las aguas estaban contaminadas. ¿Se acuerdan qué pasó en Jericó después de que Jericó fue destruida? ¿Qué hizo Josué con Jericó? La maldijo y dijo que nunca más sería reconstruida esa ciudad, y que si era reconstruida, la maldición iba a recaer sobre los hijos de los que reconstruyeran esa ciudad. Entonces usted dirá, bueno, y seguramente lo que estamos viviendo será producto de maldiciones, y les voy a decir maldiciones y los voy a ubicar en el contexto de lo que vivimos a diario. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos dicho, aquí no hay nada que hacer? Esto es un moridero. La ciudad está acabada. Aquí nadie prospera. ¿Cómo hacer empresa si aquí nadie prospera? ¿Saben qué está usted haciendo? Está maldiciendo la ciudad. Es que esta ciudad, y hablamos, perdónenme lo que voy a decir, hablamos miércoles. Hay servicio a las 7 de la noche y a las 6 de la tarde oración, pero hablamos basura. Somos irresponsables a la hora de hablar. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? La bendición de los justos. Bendición es bien decir, hablar bien, hablar lo correcto, lo adecuado, lo positivo. Entonces usted me dirá, pastor, y entonces usted lo que está enseñándonos es a que evadamos la realidad de lo que estamos viviendo. No. Pero no se trata de que usted profiera palabras de maldición sobre su ciudad, que si usted está inconforme con lo que estamos viviendo, que es la realidad de nuestra ciudad, ¿qué deberíamos hacer? Orar, clamar para que las cosas cambien. Pero profiriendo maldición sobre la ciudad, nunca las cosas van a mejorar. Amén. Orar por nuestros dirigentes, orar por nuestros gobernantes. ¿Ustedes creen que a Dios se le salió de las manos la corrupción de esta ciudad? ¿Ustedes creen que a Dios se le salió de las manos la corrupción de Armenia, del Quindío? ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros nos merecemos los gobernantes que tenemos, y muchas veces hay malos gobernantes que son nombrados por culpa de aquellos que somos malos ciudadanos que no votamos. Hay un volantico que dice la iglesia y la política. Es muy claro que, como nos ha enseñado el pastor Darío a través de la declaración de fe de nuestra iglesia, nosotros no podemos politizar el cristianismo, sino más bien cristianizar la política. Y la iglesia no participa en política. Pero la iglesia no puede ser ajena de lo que ocurre a nuestro alrededor.
El próximo 27 de octubre tenemos elecciones de alcaldes, de gobernadores, para la asamblea, para el consejo. Y usted que tiene la bendición de vivir en un país democrático, que tiene la capacidad y la oportunidad de elegir correctamente, hágalo a conciencia. Pero muchas veces, por lo que está ocurriendo, ¿qué escucha uno en el ambiente? No, con esta corrupción yo más bien no voto. ¿Cómo se le ocurre? Tenemos que cumplir con nuestro deber ciudadano. ¿Por qué? Porque debemos desarrollar una dinámica de oración e intercesión por los gobiernos presentes y futuros. Debemos hacer uso del derecho y el deber de elegir, no relegarnos ni delegar nuestro voto. Y debemos elegir candidatos cuyos principios éticos y valores morales encajen con la verdad bíblica. Dice la Escritura: cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra; cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Y llevamos muchos años gimiendo, ¿no? Entonces oremos para que en las próximas elecciones la gente pueda elegir a conciencia. Sigamos entonces. La bendición de los justos enaltece la ciudad. Dice la Escritura que usted y yo, en el libro de Jeremías dice que tenemos que orar por el bienestar de la ciudad, porque del bienestar de la ciudad va a depender el bienestar nuestro. ¿Y qué tal si usted cierra sus ojos en este momento y usted va a orar por la ciudad donde usted vive? Y vamos a orar y vamos a bendecir la ciudad. Yo de manera personal voy a orar por Armenia. Padre, yo quiero darte gracias por la ciudad que tú nos has dado. Gracias, Dios mío, por esta linda ciudad, Señor, que ha sido defraudada en sus recursos públicos, que ha sido saqueada, mi Dios, que ha sido victimizada, Señor, por personas sin escrúpulos y sin temor tuyo, Padre. Pero creemos que como iglesia, al orar e interceder, Señor, podemos hacer que las cosas cambien, que tengan otro rumbo, Señor, y que Armenia sea realmente esa ciudad milagro, Señor, es ese paraíso y un lugar, Dios mío, donde la iglesia es relevante, donde nosotros vivimos la fe, donde tenemos una cultura ciudadana, donde nos amamos los unos a los otros, donde nos respetamos los unos a los otros, donde procuramos el bienestar de nuestra ciudad, donde tenemos una cultura ciudadana donde se protege y donde se vela por el necesitado, Señor, donde oramos por la seguridad. En el nombre de Jesús, Señor, llévate de aquí lo que no es tuyo, Dios mío. Llévate de aquí la oscuridad, llévate de aquí la depresión, llévate de aquí la codicia, la avaricia, Dios mío. Oro, Padre, para que cambien las cifras de divorcios, de suicidios, Señor, que crezcan fuentes de empleo, mi Dios, que tú pongas gracia especial en este lugar para que más y más personas vengan a abrir empresa y la gente tenga oportunidad de abrir sus negocios. Cambia la mentalidad de pobreza, Señor, de la gente de Armenia, esa mentalidad escasa, esa mentalidad de lo poco, mi Dios, y danos una visión de lo tuyo, Dios mío, una visión grande, Padre, para poder ver las cosas como tú las ves. En Cristo Jesús, amén y amén. Dice la Escritura, leyendo el texto, dice que las aguas estaban contaminadas. ¿Por qué? Dice la palabra que habían unos profetas en la ciudad. La ciudad había sido maldecida y en esa ciudad habían unos profetas. Pero a pesar de que habían unos profetas, sus aguas estaban impuras. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, pero
así estemos en nuestra ciudad, podemos tener una visión escasa, podemos estar enceguecidos y no estar proclamando la verdad de Dios para que las cosas mejoren. Dice el texto en el versículo 15, mire lo que dice. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Entonces, estos profetas ven y oyen lo que Dios está haciendo, pero reconocen lo que Dios hace en otro lugar y no lo que Dios está haciendo en su ciudad. ¿Cuántas veces nos ocurre que nosotros vemos más los milagros en las personas que nos rodean y se nos olvida ver todos los días los milagros que Dios está haciendo en nuestra propia vida? Y nos falta contentamiento. Siempre anhelamos lo del otro, siempre queremos lo del otro. Usted va y pide comida en un restaurante. ¿A usted le ha pasado que usted va con su esposa? Un ejemplo tan sencillo como esto: su esposa pide una cosa y usted pide otra, y su esposa quiere su plato y usted quiere el plato de su esposa. ¿Sí o no? A veces ocurre. Porque siempre queremos lo del otro. ¿Por qué sufrimos tanto porque al otro le va bien? Y nos comparamos. Y eso lo hablábamos en estos días y hablamos de la trampa de la envidia. Y un personaje de Colombia decía que la gente se muere más de envidia que del corazón. Y no debería ser así, porque cada uno debe ocuparse de su propia responsabilidad. Entonces, muchas veces vemos lo que Dios está haciendo en otros, pero no valoramos lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Estos profetas se entretienen con las señales mientras su tierra muere. Muchas personas hoy en día están pidiendo milagros en sus finanzas, están pidiendo milagros en sus familias, están pidiendo milagros en su ciudad, pero no están dispuestos a cambiar. Y no nos damos cuenta que el milagro somos nosotros mismos. Yo sí creo en un Dios de milagros. Y yo creo que un milagro es cuando una ley superior vence una ley inferior. Y creo, y en la iglesia nos movemos y creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en los milagros del Señor. Pero yo también creo que nosotros los cristianos propiciamos y provocamos los milagros. Cuando vivimos una vida en obediencia, cuando nuestra fe es coherente, cuando nosotros, como dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no vea nada, yo sé y espero y creo y me muevo conforme a lo que Dios me ha dicho, y el milagro ocurre. Porque es que con respecto a los milagros, ¿a quién le toca lo más difícil? Al Señor. Porque el milagro es lo imposible. ¿Y quién hace lo imposible? Dios. ¿Quién hace lo posible? Nosotros. Usted y yo hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Entonces dígale al que tiene a su lado: tú y yo podemos provocar milagros. Porque el mayor milagro somos nosotros, queridos. Tú y yo somos el mayor milagro. Y te voy a describir un milagro en tu vida: la salvación, el perdón de tus pecados. Fuiste sacado de la oscuridad al reino de la luz. La paga de tu pecado te llevaba a la muerte, pero el regalo que tú recibiste de Dios te lleva a la vida eterna. Que si hoy en día pecas, abogado tienes para con el Padre, y que si confiesas tus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Nuestra vida es un milagro. Yo les hablaba ayer que una persona, hijo de una persona que asistía a la iglesia, iba en una camioneta hacia Cali, y por el sector, llegando al campestre, se desprendió un árbol
cayó encima del carro y el árbol le cayó en toda la cabeza. Y lleva más de dos meses en la clínica en Cali, y estaban esperando a que él reaccione y a que él despierte. Y están clamando por un milagro para que él despierte. Y nosotros todos los días nos despertamos. ¿Qué más milagro quieres en tu vida? En estos días visité a un pastor que le dio cáncer en la garganta. Le sellaron la garganta, no puede hablar, no puede comer, y la comida se la meten por acá en una sonda. ¿Acaso no es un milagro que usted y yo tengamos salud para sentarnos a comer y disfrutar de la comida? Entonces dejemos de estar pensando en milagros cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Estamos dispuestos a cambiar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver muchos milagros. Y nosotros mismos vamos a provocar que los milagros ocurran, no solo en nuestra vida, sino también en nuestra ciudad. Dice el versículo 16-18, mire lo que dice. Aquí hay mucha revelación de Dios, dice. Vemos en el evento, en el versículo 1, cuentan que el profeta Elías fue arrebatado al cielo. Pero antes de ser arrebatado, Dios le dijo que a él lo iba a suceder Eliseo. Es decir, que ese momento fue un momento de transición ministerial, como a veces son importantes las transiciones en la vida. O sea, nosotros vivimos en la vida, vivimos etapas que vendrían a ser transiciones. A veces en los trabajos hay una persona que dirige una empresa y hay una transición y el que dirigía ya no está y nombran a otro, ¿cierto? En las iglesias muchas veces puede ocurrir que un pastor ha desarrollado su ministerio y Dios lo mueve para que llegue otra persona y llega un proceso de transición para que las cosas cambien. Como pasó con Moisés, hubo una transición. ¿Y quién sucedió a Moisés? Josué. ¿Quién sucedió a David? Salomón. Su reino fue un reino de guerra y el reino de Salomón fue un reino de paz. O sea, en el momento de la guerra, Dios necesitaba un rey guerrero. Y en el momento de paz, Dios necesitaba ¿a quién? Un rey tranquilo. Porque son importantes y son valiosas las transiciones, como pasó en este evento. Pero mire lo que pasa. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió, dice versículo 16. Mira, le dijeron, aquí se encuentra entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizás el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, que no los manden. Entonces, ¿qué pasó? Él les cuenta que Eliseo había sido arrebatado. Perdón, Elías, que había sido arrebatado. ¿Y ellos qué hacen? Vamos a ir a buscarlo. ¿Y Eliseo qué les dice? No lo busquen. Pero lo presionan tanto que él finalmente ¿qué les dice? Vayan. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tú y yo nos la pasamos perdiendo tiempo buscando lo que ya no está, lo que ya no existe, lo que ya se acabó. Lo que tuve ya no lo tienes. Empieza de nuevo, mira hacia adelante, proyéctate. Lo que logré, ya, déjalo atrás. Esforzándote por lo que está adelante y siguiendo hacia el premio del supremo llamamiento. En vez de estarte preocupando por lo que dejaste atrás, ¿por qué no miras hacia adelante? Lo más importante no es cómo empezaste, lo más importante debería ser para ti preocuparte por cómo vas a terminar. No cómo empezaste. Pudiste haber empezado muy bien, pero si no te preocupas por seguir adelante para terminar bien, ¿qué va a ocurrir? Hoy en día vemos en la historia de nuestro país muchas personas que han hecho cosas muy buenas, terminaron mal y hoy lo recordamos no por lo bueno que hicieron, sino por lo malo que terminaron.
No sigas buscando aquello que ya no existe. Dile al que tienes al lado, no sigas buscando aquello que ya no existe. Ya pasó, ya terminó, quedó atrás. Quedó atrás. Versículo siguiente. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo. Por fin les dijo: están bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Ustedes recuerdan esos 3 días? ¿A qué les recuerda? ¿Alguien me puede decir con qué asocian los 3 días? ¿A qué día resucitó Jesús? ¿Cuántos días estuvo ahí en la tumba? 3 días. ¿Cuánto tiempo fueron a buscar a ese profeta que ya no estaba? ¿Saben qué le dijo el ángel a los discípulos que fueron a buscar la tumba y la tumba estaba vacía? ¿Saben qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué sigues insistiendo en el pasado? ¿Por qué sigues insistiendo en lo que ya no es? Sigue hacia adelante, querido. Dile al que tiene a su lado, sigue hacia adelante. Ya, sigamos adelante. Entonces, versículo 19, versículo 18 dice: cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: ¿no les advertí que no fueran? Versículo 19: luego los habitantes de la ciudad le dijeron. O sea, nosotros no podemos ser insensibles frente a la necesidad de nuestra ciudad. Mientras la iglesia no haga lo que tiene que hacer, las aguas malas seguirán matando a nuestra gente, queridos. ¿Cómo entonces sanar nuestra tierra? Y vamos a ver el versículo 20 al 22. ¿Qué dice el versículo 19? La tierra es buena, pero el agua es mala. La tierra es buena, pero el agua es mala. La tierra es buena, la gente es querida, pero la manera de hacer las cosas no ha sido la adecuada. La manera de vivir, la mentalidad de la gente no es la correcta. Quedamos aferrados al pasado. Nos quedamos en el terremoto de 1999. Nos quedamos esperando las ayudas que vienen producto de ser una ciudad damnificada. Perdóneme, pero nosotros fuimos una ciudad damnificada, pero ya no lo somos. Deberíamos ser una ciudad emprendedora, echada para adelante, con ganas de sacar adelante la ciudad, crear empresa, buscar nuevos proyectos. Todo está por hacer aquí, queridos. Aquel que dice aquí no hay nada que hacer, estás equivocado, está todo por hacer. Un día el presidente de la Nike mandó a uno de sus empleados, los mandó al África, mandó a 2 y les iba a hacer una prueba y mandó a 2, y uno antes de ir le dijo: qué pena, pero yo no quiero ir al África. ¿Por qué? Porque en África nadie usa tenis. Y el otro dijo: yo quiero ir a África porque quiero darle tenis a toda la gente del África. ¿Cuántas veces nuestra visión de la vida es diferente? Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé la mentalidad para pensar como Dios piensa. Amén. Porque o si no, vamos a ser una sociedad estancada, limitados por nuestros pensamientos.
y perdiéndonos oportunidades que Dios está poniendo a nuestro lado. Amén. ¿Cómo sanar entonces nuestra tierra? Versículo 20 al 22. Tráiganme una vasija nueva. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. ¿Qué significa esto? Se necesita una nueva vasija. Queremos que Dios sane nuestra tierra. Nosotros tenemos que ser nuevas personas. ¿Qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y como dice el libro de Jeremías, que hace una analogía entre el alfarero que construye una vasija y la rompe para construir una nueva, a veces es necesario que seamos quebrantados en la vasija de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Dios haga una nueva vasija. Dios quiere hacer una nueva vasija de nosotros. Porque si hemos tenido una manera de hacer las cosas de manera equivocada, si es necesario que Dios nos quebrante, pues tenemos que dejarnos quebrantar por el Señor y asumir una actitud adecuada para que Dios haga de nosotros nuevas vasijas, con una nueva manera de pensar, con una nueva manera de hablar, con una nueva manera de hablar y con una nueva manera de actuar. Debe ser una vasija nueva. Eliseo era una nueva vasija de Dios. Lo que Dios quiere hacer solo lo hará desde la iglesia. Digan amén. Y desde luego lo nuevo significa que no puede haber contaminación en la vasija. Y la pregunta es, ¿estamos hablando de la iglesia y cómo que contaminación en la iglesia? Sí. ¿Cómo propiciamos nosotros contaminación en la iglesia? Y puede eso ser piedra de tropiezo para que las cosas cambien en nuestra sociedad, cuando no hay un arrepentimiento genuino en medio de nosotros, cuando seguimos pecando haciendo lo mismo todo el tiempo, cuando seguimos siendo tentados en lo mismo y fácilmente caemos, cuando nos quejamos todo el tiempo, participamos de chismes, comentarios que destruyen, rencillas entre nosotros, actitudes de juicio frente a otros, señalamientos. Estamos contaminando la iglesia y estamos siendo vasijas contaminadas que necesitamos de la sal del Señor para que seamos restaurados y esta ciudad sea diferente. La iglesia es la sal y la luz del mundo. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Y si no lo cree, vamos a leerlo en Mateo 5:13. ¿Listo? 5:13. ¿Qué dice? Quiero que lo leamos todos. Y donde dice ustedes, usted va a decir yo soy. Listo, vamos a leerlo. Yo soy la sal de la tierra. Vuélvalo a decir, yo soy la sal de la tierra. Punto. Pero si la sal que soy yo se vuelve insípida, ¿qué significa una sal insípida? Una sal que ha perdido su sabor. ¿Qué significa eso? Que usted y yo somos sal en medio de una sociedad insípida que ha perdido su sabor. Y que Dios nos puso en esta ciudad como sal, ¿para qué? Para darle sabor y gusto. Versículo siguiente, el mismo dice, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Escuchen esto, si yo soy un cristiano que soy sal, que permití que la sal fuera contaminada por una vasija incorrecta, porque fui una vasija incorrecta, que me dejé contaminar por el chisme, por la inmoralidad, por el pecado, por cosas que me privan de la gloria de Dios, me dejé contaminar. ¿Qué pasa? Soy un cristiano irrelevante y no sirvo.
porque soy la sal de esta tierra. Fui creado para ser la sal de esta tierra. Dice, ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Versículo siguiente. Diga, yo soy la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Siguiente. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Siguiente. Hagan brillar su luz delante de ¿quién? De todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Queridos, la iglesia es la sal de este mundo y usted y yo somos la iglesia. Amén. La iglesia, en la iglesia está la palabra de vida para sanar y la palabra de juicio para secar. Somos la sal de la tierra. Dios necesita de nosotros una vasija con sal para que vaya al lugar de la contaminación. Dios necesita afectar lo que está mal en esta sociedad. ¿Cómo afectamos lo que está mal en esta sociedad? Cumpliendo la gran comisión, predicando las buenas nuevas de Jesucristo, dando testimonio de nuestra fe, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Mucha gente alrededor de nosotros necesita y está ávida de escuchar el mensaje que nosotros tenemos para ellos. Y muchas veces la única Biblia que ellos tienen acceso a leer es nuestra propia vida. No nos perdamos esa linda oportunidad. Hay que declarar la palabra de vida en el entorno de muerte en el cual nos movemos. La verdad de Dios. Proclame la verdad de Dios sobre su ciudad. Señor, yo declaro que esta es tierra bendecida por ti. Yo declaro que tú me pusiste en este lugar para hacer sal y luz. Señor, tú me has dado dones, talentos, habilidades. ¿Cómo puedo ser luz en el lugar donde yo me muevo? ¿Cómo puedo yo influenciar positivamente en otros? Dios quiere establecer gente de Dios en lugares de contaminación. Porque el orden se establece cuando la iglesia, que somos nosotros, hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos. Porque si todos queremos un cambio, tenemos que tener claro que el cambio tiene que generarse desde nosotros mismos. Hoy en día te pedimos perdón porque hemos estado pidiendo milagros, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Hoy queremos que el primer milagro lo hagas en nosotros. Disponemos nuestro corazón para el cambio, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro hacer, Señor. Hoy reconocemos que tal vez esta ciudad, como Jericó, ha sido maldecida por palabras destructivas, por personas que han hecho actos deplorables, que han abierto puertas a la ruina porque han saqueado las arcas públicas. Muchos, al tomar decisiones equivocadas, nos han dejado un legado con respecto al orden de familia que tú has establecido, pero nos han dejado un orden deteriorado. Hoy te pedimos, Padre, que las cosas vuelvan a su lugar, Señor. Gracias por redimirnos, porque si hemos tomado malas decisiones y si hemos sido influenciados de manera negativa y hemos cedido a esas cosas, hoy te pedimos que tu misericordia nos alcance, que tengas misericordia de esta ciudad como lo hiciste con Tarsis, que podamos nosotros levantarnos como un pueblo arrepentido delante de ti, que podamos proclamar ayuno y Dios mío, y que
que el futuro de esta ciudad sea diferente, pero porque nosotros asumimos un compromiso al interior de la iglesia, guiados por tu Santo Espíritu, coherentes con nuestra fe, viviendo una cultura de buenos ciudadanos, del bien hacer, del bien hablar, del preocuparnos por el necesitado, de no solamente quedarnos en una preocupación, sino el movernos a hacer, a actuar, a visitar al desvalido, al enfermo, a la viuda, al que está en situación de dolor, de tristeza, de angustia. Que podamos estar allí como una iglesia que sana, que acompaña, que empodera, que ayuda. Que las nuevas generaciones puedan ser inspiradas en la iglesia, inspiradas a seguirte a ti, inspiradas a estudiar, inspiradas a progresar, inspiradas a ser buenos ciudadanos, inspiradas a casarse, a tener una familia en donde tú seas el centro de la familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que estas nuevas generaciones sean inspirados por nosotros a vivir una vida en integridad, Señor, a vivir la verdad, a construir sobre buenos principios y buenas bases. Porque ¿qué sería de nosotros si los fundamentos se acabaran, Señor? Bendecimos hoy tu nombre y proclamamos bendición sobre esta tierra. Bendición sobre Colombia, bendición sobre el Quindío, bendición sobre Armenia, bendición, Señor, sobre el mundo entero, Dios mío, que más y más personas te conozcan, se acerquen a ti, que familias y hogares enteros sean restituidos por el amor tuyo, Dios, que más y más personas sean abrazadas por tu gracia, Dios, que más y más personas puedan experimentar un Dios personal, real, el amor de Cristo, y que nosotros como portadores y embajadores de ese reino podamos hacer nuestra tarea de manera adecuada y contundente, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.